El ganadero salvó a 3 mujeres apache hace 10 años, hoy regresaron. Cásate con nosotras. Hace 10 años en un remoto rincón del norte de México vivía Juan, un hombre de mediana edad que había dedicado toda su vida al cuidado del ganado. Su rutina diaria era sencilla: levantarse antes del amanecer, revisar los corrales, alimentar a los animales y recorrer los amplios terrenos de su hacienda para asegurarse de que nada faltara. Juan no era un hombre de muchas palabras, prefería la compañía del viento entre los pastizales, del ladrido de sus perros y del sonido de los cascos del ganado sobre la tierra. Su vida era tranquila, casi monótona, pero eso le gustaba. Había aprendido a encontrar belleza en los pequeños detalles: el primer rayo de sol sobre las colinas, el vuelo de una bandada de aves o la manera en que el agua de la fuente reflejaba el cielo azul. Una tarde de primavera, mientras Juan inspeccionaba la cerca de los límites de su propiedad, notó algo extraño. En la distancia entre los arbustos secos y la arena del terreno, vio movimientos poco comunes. Al principio pensó que se trataba de animales salvajes, tal vez algún coyote o un venado curioso. Pero cuando se acercó con más cuidado, notó que eran 3 personas, 3 mujeres jóvenes que parecían agotadas, con la ropa rasgada y la mirada de quien ha pasado por muchas dificultades. Su presencia en ese lugar era extraña y preocupante, pero algo en su mirada hizo que Juan sintiera una mezcla de sorpresa y compasión. Las mujeres eran apaches, según Juan pudo deducir por sus rasgos y por algunos detalles de su vestimenta. Se encontraban atrapadas en un terreno que no les pertenecía, rodeadas de peligros que él apenas podía imaginar. Juan se acercó lentamente, manteniendo las manos visibles y hablando con calma, para no asustarlas. Les ofreció agua y comida, algo que llevaba consigo para sus recorridos diarios. Al principio, ellas lo miraron con desconfianza. La vida les había enseñado a no. Sin embargo, poco a poco, la calidez y la serenidad de Juan empezaron a romper esa barrera. Juan sabía que no podía dejarlas allí. El terreno era peligroso, y había rumores de bandas que acechaban por la zona buscando aprovecharse de cualquiera que estuviera solo o vulnerable. Aún así, el rescate no sería fácil. Las mujeres no podían caminar largas distancias sin ayuda, y Juan debía asegurarse de que él mismo no estuviera poniendo en riesgo su vida. Aún así, tomó la decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Su instinto de proteger y ayudar superó cualquier temor que pudiera sentir. Con cuidado les indicó que lo siguieran. Les habló de manera tranquila, explicando que las llevaría a un lugar seguro y que no debían temerle. Lentamente las mujeres comenzaron a confiar en él. Durante el trayecto hacia la hacienda, Juan descubrió pequeñas pistas sobre sus vidas. Habían sido separadas de su comunidad durante un ataque, habían perdido a seres queridos y habían tenido que enfrentar la hostilidad de extraños para sobrevivir. Cada historia que escuchaba fortalecía su determinación de ayudarlas. El viaje hacia la hacienda fue largo y lleno de obstáculos. Debían atravesar colinas, riachuelos y zonas desérticas. Juan guiaba a las mujeres con cuidado, vigilando cada movimiento y asegurándose de que ninguna se lastimara. A veces alguna se caía o tropezaba, pero él siempre estaba allí para ayudarla, ofreciendo un brazo firme y palabras de aliento. La confianza entre ellos creció con cada kilómetro recorrido. Lo que comenzó como un encuentro lleno de desconfianza, terminó convirtiéndose en una pequeña alianza basada en la necesidad de sobrevivir y la humanidad compartida. Les mostró cómo podían descansar, cómo cuidar de sí mismas y cómo integrarse al menos temporalmente en su mundo. Las mujeres estaban agradecidas, pero aún mantenían una cierta distancia, como si temieran que su suerte cambiara en cualquier momento. Juan entendió eso. Sabía que la vida les había enseñado a ser cautelosas. No presionó, simplemente les ofreció su compañía y su ayuda, dejando que cada una encontrara su lugar a su propio ritmo. Durante los días siguientes, Juan observó cómo las mujeres comenzaban a recuperar fuerza y confianza. Se levantaban temprano, ayudaban con tareas sencillas y compartían historias de su pasado, algunas tristes, otras llenas de enseñanzas y valentía. Juan se dio cuenta de que aquel encuentro no solo había cambiado la vida de ellas, sino también la suya. Hasta entonces, él había vivido en la rutina sin grandes sorpresas, pero ahora su vida estaba llena de historias humanas, de experiencias intensas y de la sensación de que había hecho algo verdaderamente importante. La gratitud en los ojos de las mujeres era un regalo silencioso que lo llenaba de orgullo y satisfacción. Con el tiempo Juan comprendió que aquel rescate no solo había sido un acto de valentía física, sino también un acto de generosidad emocional. No se trataba solo de protegerlas del peligro inmediato,
sino de ofrecerles un espacio donde pudieran sentirse seguras. Él nunca buscó reconocimiento ni recompensa. Su motivación era simple: hacer lo correcto. Las mujeres, por su parte, empezaron a ver en Juan no solo a un salvador, sino a alguien confiable, alguien que entendía la importancia de la bondad en un mundo que a menudo era injusto. Aunque las mujeres finalmente se marcharon para reunirse con su comunidad, el recuerdo de aquel tiempo quedó grabado en la mente de Juan. Cada rincón de la hacienda parecía guardar un eco de su risa, de sus palabras y de sus historias. Juan volvió a su rutina diaria, pero con un sentido renovado de propósito. Sabía que había vivido algo extraordinario, algo que pocas personas experimentan, la oportunidad de cambiar la vida de otros con un solo acto de valentía y humanidad. El recuerdo del rescate permaneció con Juan durante toda la década siguiente. A veces durante las largas tardes en la hacienda miraba el horizonte y se preguntaba cómo estarían aquellas mujeres, qué caminos habrían tomado y si su vida había mejorado. La gratitud silenciosa que sentía por haber podido ayudarlas se mezclaba con la curiosidad natural de un hombre que siempre había sido testigo de la vida desde un rincón tranquilo del mundo. Aunque la historia había terminado para él, sabía que, de alguna manera, el destino podía reservarle sorpresas inesperadas. Juan aprendió que la vida estaba llena de momentos que podían cambiarlo todo en un instante: un encuentro casual, una decisión valiente, un acto de compasión. Cualquiera de estas pequeñas acciones podía resonar a lo largo de los años, afectando vidas de maneras que uno nunca podría anticipar. Y aunque él nunca buscó fama ni reconocimiento, comprendió que los verdaderos héroes no son aquellos que buscan ser vistos, sino aquellos que actúan cuando saben que es lo correcto, sin importar las consecuencias. Esa fue la primera parte de su historia. Un hombre solitario que por un momento se convirtió en héroe. Su vida diaria continuó, pero con la certeza de que había marcado un cambio profundo en la vida de 3 personas. Y aunque todavía no lo sabía, aquel acto heroico estaba destinado a tener repercusiones mucho más grandes de lo que jamás habría imaginado. Después de aquel rescate que cambió su vida, Juan regresó a su rutina diaria. Pero algo en él había cambiado para siempre. Las largas jornadas en los campos ya no eran solo un trabajo, sino un espacio donde reflexionaba sobre lo que había hecho y sobre cómo un simple acto de valentía podía marcar la diferencia en la vida de otros. Cada amanecer le recordaba la fragilidad de la vida y la importancia de actuar con bondad cuando... Aunque el tiempo había pasado, los recuerdos de las 3 mujeres apaches seguían frescos en su memoria. Sus rostros, sus voces y la manera en que habían confiado en él en un momento de peligro extremo. Durante los años siguientes, Juan mantuvo su vida tranquila y solitaria. La hacienda seguía creciendo y él se ocupaba con esmero del ganado y de los campos, asegurándose de que todo funcionara correctamente. Aprendió a disfrutar de los pequeños placeres de la vida: el olor de la tierra mojada después de la lluvia, el canto de los pájaros en las mañanas, y la compañía silenciosa de sus perros, que lo seguían a todas partes. Juan sentía que algo faltaba en su vida. La rutina era segura y predecible, pero también le recordaba la ausencia de compañía humana más cercana y significativa. A veces, mientras reparaba cercas o revisaba los corrales, Juan pensaba en las mujeres que había salvado. Se preguntaba cómo les habría ido, si habían regresado a su comunidad sanas y seguras, y si recordaban aquel acto de ayuda que él había ofrecido sin esperar nada a cambio. Aquellas preguntas quedaban en el aire sin respuestas, y aunque Juan nunca mostró signos de impaciencia, sentía una curiosidad silenciosa que lo acompañaba todos los días. Su vida estaba llena de recuerdos felices y tranquilos. A medida que pasaban los años, la vida de Juan comenzó a recibir pequeños desafíos. Las sequías afectaban los pastizales, y a veces el ganado enfermaba, lo que requería soluciones rápidas y cuidado constante. Sin embargo, estos problemas nunca lo desanimaron. Juan había aprendido a enfrentar la adversidad con paciencia y determinación. Sabía que la vida podía cambiar en cualquier momento, que la fortuna podía ser impredecible, y que su responsabilidad como cuidador del ganado y del terreno era grande. Cada dificultad era un recordatorio de que su trabajo no era solo para él, sino para preservar algo más grande que él mismo: la vida de los animales y la prosperidad de su hacienda. Durante esa década, Juan también se convirtió en una persona más reflexiva y observadora. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: la manera en que el viento movía los pastizales, cómo cambiaba la luz del atardecer sobre las colinas, y cómo ciertos animales tenían rutinas propias que él debía respetar. Aprendió a escuchar la tierra, a interpretar los signos del clima y a anticipar problemas antes de que ocurrieran.
Esta conexión profunda con su entorno no solo fortalecía su trabajo, sino que también lo hacía sentir más en paz consigo mismo. Juan se convirtió en un hombre que entendía que cada acción tenía consecuencias, que cada vida importaba, y que incluso los gestos más pequeños podían dejar huellas duraderas. A pesar de todo, su corazón seguía sintiendo el vacío que dejó aquel rescate. La memoria de las mujeres apache no desapareció. Al contrario, se convirtió en un recuerdo que lo acompañaba en sus pensamientos más tranquilos. Juan recordaba cómo cada una de ellas había reaccionado al peligro, cómo habían mostrado valentía y resiliencia, y cómo la gratitud que le habían expresado en esos momentos había sido pura y sincera. Aunque la vida los había separado, él sentía que la historia aún no había terminado. Había una sensación persistente de que el destino podía traerlas de vuelta algún día, y esa idea mantenía su espíritu alerta, lleno de expectativa silenciosa. Durante estos años, Juan también conoció a otras personas del área, vecinos y trabajadores ocasionales que pasaban por la hacienda. Intercambiaba palabras amables, ayudaba cuando era necesario y escuchaba historias de la región, pero nunca estableció vínculos profundos con nadie. Su vida social era limitada, y aunque disfrutaba de la tranquilidad, había momentos en los que sentía la soledad de manera más intensa. Estos momentos de introspección le recordaban que su vida había cambiado gracias al encuentro con las mujeres apache, y que ese acto de bondad había dejado una marca indeleble en su corazón. A pesar de la distancia y del tiempo, Juan mantenía una rutina que reflejaba tanto disciplina como cariño por lo que hacía. Las mañanas comenzaban con el recorrido del ganado, asegurándose de que todos los animales estuvieran saludables. Luego revisaba cercas, caminos y corrales, y finalmente pasaba la tarde en la oficina de la hacienda, revisando cuentas, registrando movimientos y planeando futuras actividades. Su vida era sencilla pero también plena, llena de propósito y de un sentido de responsabilidad hacia todo lo que le rodeaba. Cada tarea que completaba le daba satisfacción y cada noche descansaba con la conciencia de haber cumplido con su deber. A pesar de su rutina metódica, Juan nunca dejó de pensar en la posibilidad de que aquel encuentro no fuera el final de la historia. Cada sombra entre los arbustos, cada viajero desconocido en los caminos cercanos y cada noticia sobre personas en apuros lo hacía recordar aquel momento en que había decidido ayudar a las tres mujeres. Sabía que la vida era impredecible y que los lazos humanos podían reanudarse de forma sin... Esta sensación de que algo podía cambiar en cualquier momento se convirtió en un recordatorio constante de que los actos de bondad, aunque a veces parezcan pequeños, podían traer consecuencias grandes y sorprendentes. Un día, mientras Juan estaba en los campos revisando el ganado, escuchó un ruido extraño. Al principio pensó que era solo el viento o algún animal cercano. Sin embargo, al mirar más de cerca, notó movimiento en la distancia. 3 figuras avanzaban lentamente acercándose a la hacienda. Su corazón dio un salto inesperado. La distancia era suficiente para que pudiera distinguir sus siluetas, y algo en ellas le resultaba familiar, aunque su mente intentaba racionalizarlo. La curiosidad y el asombro lo llenaron de una mezcla de emoción y tensión. Con cada paso que las figuras daban hacia la hacienda, Juan sentía que el pasado y el presente se unían en un solo instante. Su mente repasaba recuerdos de hace 10 años, las miradas de miedo, la desconfianza inicial y finalmente la aceptación de su ayuda. Todo volvía en detalle, como si el tiempo se hubiera detenido para preparar este momento. La posibilidad de que las mujeres apache estuvieran regresando lo llenaba de un nerviosismo silencioso, acompañado de la esperanza de que aquel vínculo olvidado pudiera reanudarse de manera inesperada. La rutina diaria que había definido su vida durante la última década estaba a punto de cambiar. Juan comprendió que los próximos días traerían consigo decisiones, emociones y experiencias que jamás podría haber anticipado. La vida, pensó, a veces tiene maneras sorprendentes de recompensar los actos de bondad y de hacer que los recuerdos más significativos vuelvan a la realidad de formas que desafían toda lógica. Aunque todavía no sabía cómo se desarrollarían los acontecimientos, Juan sintió una mezcla de emoción y calma. Había aprendido a ser paciente, a valorar cada momento y a enfrentar lo inesperado con serenidad. Esta combinación de experiencia, sensibilidad y preparación lo ayudaría en lo que estaba por venir. Un momento que conectaría su pasado con un futuro incierto pero prometedor. En su corazón sabía que aquel acto heroico que había realizado 10 años atrás tenía todavía un significado vivo y que la vida le estaba presentando una oportunidad única para ver cómo sus decisiones habían impactado a otros de manera profunda y duradera. Y así,
Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y el viento soplaba entre los pastizales, Juan observó cómo las figuras se acercaban cada vez más. No podía saber con certeza qué querían, ni cuáles serían sus intenciones. Todo lo que sabía era que su vida estaba a punto de cambiar, y que la historia que había comenzado con un simple acto de valentía, ahora se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, emociones y sorpresas, que pondrían a prueba tanto su corazón como su mente. El día en que las 3 mujeres aparecieron en la entrada de la hacienda comenzó como cualquier otro. El sol brillaba alto, reflejando el calor del desierto, y haciendo que las sombras de los árboles fueran cortas y precisas. Juan estaba ocupado revisando el cercado del ganado, cuando de repente notó movimiento en la distancia. A medida que las figuras se acercaban, un escalofrío de sorpresa y curiosidad recorrió su espalda. No podía creer lo que veía. Eran ellas, las mismas mujeres que había salvado 10 años atrás. Su corazón latía con fuerza y, al mismo tiempo, una sensación de calma lo invadía, como si de algún modo hubiera sabido que este momento llegaría. Al principio Juan se quedó inmóvil, observando cómo avanzaban hacia él. Las mujeres montaban a caballo con la postura firme y segura de quienes han sobrevivido a muchas dificultades. Sus rostros mostraban determinación y alegría, pero también una especie de misterio que Juan no podía descifrar de inmediato. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, una de ellas habló con una voz clara y firme. «Hemos venido a verte». La simple mención de su nombre hizo que todos los recuerdos de aquel rescate volvieran con intensidad. El miedo, la gratitud, la tensión del momento y, sobre todo, la confianza que habían depositado en él. Juan bajó del corral y caminó hacia ellas. Sus pasos eran cautelosos, pero su mirada estaba llena de emoción. Cada detalle era familiar, sus rasgos, la manera de mirar y la forma en que se movían. Sin embargo, también notó cambios. La vida había marcado a estas mujeres, pero no había borrado la esencia de quienes eran. Sus ojos brillaban con la fuerza de quienes han enfrentado adversidades y han salido adelante, y su presencia llenó el espacio de una energía que Juan no había sentido en mucho tiempo. Las mujeres explicaron por qué habían regresado. Sus palabras eran claras y directas, aunque cargadas de emoción. Habían venido a agradecerle nuevamente, y más aún, a proponerle algo que Juan jamás habría imaginado. Querían que se casara con ellas. La declaración lo tomó completamente desprevenido. Su mente empezó a dar vueltas mientras trataba de procesar lo que escuchaba. No se trataba solo de gratitud. Había algo más profundo, un vínculo que ellas sentían y que ahora buscaban formalizar. Juan no sabía qué decir. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo podía corresponder a algo tan inesperado? Era posible amar o compartir la vida con 3 personas al mismo tiempo. La idea era compleja y desafiante, mucho más allá de lo que había experimentado en su vida tranquila y solitaria. Sin embargo, mientras observaba a las mujeres, sintió algo que no había sentido antes. Una mezcla de admiración, respeto y una conexión que parecía trascender los años de separación. Durante las horas siguientes, Juan se tomó su tiempo para conversar con ellas. Les preguntó sobre sus vidas después del rescate, sobre cómo habían vivido y sobrevivido, y sobre los motivos que las habían llevado a regresar. Cada respuesta lo llenaba de asombro. Habían recorrido caminos difíciles, habían enfrentado retos, y aún así, habían mantenido la memoria del acto que él había hecho con tanta sinceridad y valentía. Sus palabras no eran solo agradecimiento. Eran una expresión de respeto, de confianza y de un deseo genuino de compartir su vida con alguien que las había protegido sin esperar nada a cambio. Juan comenzó a reflexionar sobre lo que significaba todo esto. Recordó las largas horas en los campos, la soledad de sus días, y el vacío silencioso que había sentido en ocasiones. También recordó cómo la rutina había moldeado su vida, cómo el trabajo constante y la disciplina le habían dado sentido y propósito. Ahora, ante la propuesta de las mujeres, todo eso parecía pequeño comparado con la oportunidad de tener relaciones humanas profundas y significativas. Comprendió que la vida le estaba presentando un dilema que debía considerar con cuidado: su estabilidad y comodidad frente a la posibilidad de una vida completamente diferente y emocionante. Cocinaban, cuidaban de los animales y compartían historias. Cada momento traía consigo recuerdos del pasado y la sensación de que el tiempo no había borrado los lazos que se habían creado hace 10 años. Sin embargo, Juan seguía indeciso. Sabía que aceptar significaría cambiar su vida por completo, enfrentar desafíos inesperados y adaptarse a una situación que pocos podrían comprender. Por otro lado, negarse también podía significar perder una oportunidad única de experimentar un vínculo humano profundo.
algo que había estado ausente en su vida durante demasiado tiempo. Juan decidió buscar consejo. Habló con algunos vecinos de confianza y con personas mayores que conocían la vida y la importancia de tomar decisiones con cuidado. Escuchó sus opiniones y reflexionó sobre cada palabra, pero al final comprendió que no podía delegar esta decisión a otros. Era algo que debía decidir con el corazón y con la mente. Nadie más podía sentir lo que él sentía, ni entender la complejidad de la situación. La responsabilidad recaía completamente sobre él. Mientras tanto, las mujeres demostraban paciencia y comprensión. Lebrax no presionaban a Juan. Simplemente estaban presentes compartiendo su tiempo y mostrando su disposición a ser parte de su vida. Esta actitud le permitió reflexionar sin sentirse obligado, y lentamente comenzó a percibir que su propuesta no era solo un deseo impulsivo, sino algo meditado, basado en confianza, respeto y afecto. Juan entendió que la vida le estaba dando una oportunidad rara y preciosa, pero que también requería madurez, compromiso y reflexión profunda. A medida que los días avanzaban, Juan empezó a sentirse más seguro de sí mismo y de su capacidad para tomar una decisión justa. Recordó sus años de experiencia, lidiando con problemas en la hacienda, la necesidad de planificación, paciencia y responsabilidad. Comprendió que al igual que en la gestión de su propiedad ahora, debía evaluar cuidadosamente cada aspecto de su vida y de las vidas de quienes dependían de él. La propuesta de las mujeres era más que una invitación. Era un desafío que exigía valor, sensibilidad y apertura mental. En medio de este proceso, Juan también comenzó a notar los pequeños gestos de afecto y cuidado de las mujeres. No eran palabras grandilocuentes ni demostraciones exageradas, sino detalles cotidianos que mostraban preocupación, respeto y admiración. Preparaban comidas, compartían risas, cuidaban de los animales y se interesaban por su bienestar. Cada acción reforzaba la idea de que su propuesta no era superficial, sino basada en un entendimiento profundo de quién era él y de la vida que habían compartido, aunque fuera por un breve momento, hace 10 años. Finalmente, después de largas conversaciones, reflexiones y noches de pensamiento profundo, Juan comprendió algo importante. El miedo y la incertidumbre eran naturales, pero no podían paralizarlo. La vida era demasiado corta para dejar pasar oportunidades que podrían traer felicidad, aprendizaje y conexión humana. Aceptar la propuesta no significaba renunciar a su independencia, sino abrir la puerta a una experiencia única, a la posibilidad de construir algo nuevo, profundo y significativo. Comprendió que la decisión requeriría esfuerzo, adaptación y comprensión mutua, pero también que podría traer una alegría y un sentido de pertenencia que había estado ausente durante mucho tiempo. El conflicto interior de Juan se transformó gradualmente en claridad. Había llegado al punto en que podía mirar a las mujeres a los ojos y sentir confianza en que cualquier decisión sería tomada con responsabilidad y respeto. Su vida estaba a punto de cambiar y aunque todavía había preguntas sin responder, sentía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Había aprendido que el pasado, la gratitud y los lazos humanos podían influir de manera poderosa en el presente, y que a veces aceptar lo inesperado era la única forma de encontrar la verdadera satisfacción y felicidad. Ese fue el momento en que Juan comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La propuesta de las mujeres Apache no era solo un acto de gratitud. Era una invitación a compartir la vida de manera profunda, a enfrentar desafíos juntos y a construir un futuro lleno de respeto, cariño y colaboración. Juan entendió que, aunque la decisión era compleja y única, estaba dispuesto a afrontarla, porque había aprendido a valorar la vida, la bondad y las relaciones humanas por encima de la rutina, la comodidad y la previsión estricta. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y el viento del desierto movía suavemente los pastizales, Juan respiró hondo. Sabía que estaba en el umbral de un cambio profundo. Su corazón latía con emoción y serenidad al mismo tiempo. El conflicto había sido intenso, pero ahora sentía claridad. La historia que había comenzado hace 10 años con un acto de valentía y compasión estaba a punto de entrar en un capítulo completamente nuevo, uno lleno de posibilidades, desafíos y sobre todo de una conexión humana que podría transformar su vida para siempre. El día que Juan debía enfrentar su decisión amaneció brillante, con un cielo claro y sin nubes. El sol iluminaba los pastizales, reflejando la belleza del lugar que él había cuidado durante tantos años. Sin embargo, para Juan, la tranquilidad del entorno contrastaba con la tormenta de pensamientos y emociones que sentía por dentro. Se levantó temprano, como siempre, recorriendo el terreno mientras reflexionaba sobre lo que estaba a punto de suceder.
Cada paso que daba sobre la tierra seca lo hacía sentir más consciente de la magnitud de su decisión. Las mujeres ya estaban en la hacienda, organizando sus pertenencias y ayudando en tareas pequeñas. No querían presionarlo, pero su presencia era constante. Recordándole a Juan la importancia del momento, cada sonrisa, cada gesto de cuidado y cada palabra amable eran señales de que habían viajado todo ese camino con un propósito claro. Juan las miraba y sentía una mezcla de gratitud, respeto y sobre todo una profunda conexión que había permanecido intacta durante los 10 años de separación. Sus corazones, pensaba él, parecían reconocerse, incluso después de tanto tiempo. A medida que pasaba la mañana, Juan se dio cuenta de que su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo organizaría su vida con ellas? ¿Cómo equilibraría la libertad que siempre había disfrutado con la compañía y responsabilidad que implicaba aceptar su propuesta? ¿Sería capaz de enfrentar la opinión de vecinos y amigos ante una situación tan poco común? Cada pregunta era importante, pero ninguna podía compararse con la necesidad de ser sincero consigo mismo. Juan sabía que la respuesta debía surgir de su corazón y no solo de la razón. Durante el desayuno, el ambiente estaba tranquilo. Las mujeres preparaban la comida con cuidado, compartiendo risas suaves mientras organizaban los utensilios y encendían el fuego. Juan las observaba y se dio cuenta de algo. No buscaban imponer nada ni acelerar su decisión. Su paciencia era una muestra de respeto y de comprensión, algo que Juan valoraba profundamente. En ese momento comprendió que la decisión no solo implicaba a él, sino también a ellas. Era un acuerdo de voluntades basado en confianza y afecto mutuo, y debía tomarse con conciencia plena. Tras el desayuno, Juan decidió caminar solo por los campos. Necesitaba tiempo para pensar, sin distracciones ni interrupciones. Mientras recorría el terreno, recordó momentos de su vida que habían marcado su carácter. Las dificultades con el ganado durante sequías intensas, las noches largas arreglando cercas y corrales, y también los momentos de soledad que habían moldeado su paciencia y su capacidad de reflexión. Todo eso le dio perspectiva. Si había enfrentado desafíos antes, ahora también podía asumir este reto emocional. Mientras caminaba, pensó en la valentía de las mujeres, recordando cómo habían sobrevivido a los peligros y habían confiado en él hace 10 años. Comprendió que la propuesta que le hacían no era impulsiva ni ligera. Era un acto de confianza. Cada detalle de su comportamiento durante los días anteriores reforzaba esta idea. Eran personas que habían pensado cuidadosamente en lo que querían y en cómo integrarlo en su vida, y ahora le ofrecían la oportunidad de formar parte de algo significativo y duradero. Al mediodía, Juan regresó a la hacienda. Las mujeres lo recibieron con sonrisas suaves, sin palabras que lo presionaran, solo con miradas llenas de paciencia y comprensión. La cercanía física y emocional que existía entre ellos empezaba a sentirse más intensa, y Juan entendió que la decisión que debía tomar no era solo sobre él mismo, sino sobre cómo sus vidas se entrelazarían a partir de ese momento. Cada gesto, cada palabra y cada silencio tenían un peso enorme, y Juan sentía la responsabilidad de actuar con honestidad y cuidado. Después del almuerzo, se sentaron bajo un árbol grande, cuya sombra ofrecía alivio del sol. Allí, Juan habló con sinceridad, expresando sus dudas y miedos. Les contó cómo había vivido todos esos años, su soledad, sus responsabilidades y la incertidumbre que sentía sobre aceptar algo tan inesperado. Las mujeres escucharon en silencio, con atención y empatía. Sus respuestas no fueron presiones ni exigencias, sino palabras de confianza, paciencia y comprensión. Le aseguraron que respetarían su decisión, pero que también esperaban que considerara la posibilidad de un cambio profundo en su vida, un cambio que podría traer felicidad y compañía genuina. A medida que la conversación avanzaba, Juan comenzó a sentirse más seguro. Recordó cómo había enfrentado situaciones difíciles en el pasado y cómo su sentido de responsabilidad y su paciencia lo habían guiado. Comprendió que la decisión que debía tomar requería la misma madurez y consideración que cualquier otro desafío importante de su vida. No era algo que pudiera resolverse con prisa o impulsividad. Necesitaba claridad, confianza y un corazón dispuesto a aceptar lo inesperado. Por la tarde, Juan decidió dar un paseo más largo por los límites de la hacienda, solo. Mientras caminaba, escuchaba el viento moverse entre los pastizales y sentía cómo su mente se calmaba. Reflexionó sobre el pasado y cómo un simple acto de bondad había cambiado tanto su vida como la de las mujeres. Pensó en la confianza que ellas le habían dado, en la gratitud que aún sentía, y en la claridad comenzó a surgir lentamente. No se trataba solo de aceptar su propuesta, sino de comprender el valor de los lazos humanos
y cómo podían transformar su vida de manera profunda y significativa. Al regresar, el sol empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos cálidos de naranja y rojo. Juan se sentó junto al corral contemplando el horizonte. Las mujeres estaban cerca, pero no invadían su espacio. Simplemente compartían el ambiente como si esperaran el momento en que él estuviera listo. La calma del atardecer le permitió escuchar su propio corazón y comprender lo que realmente sentía. Admiración, respeto y un afecto profundo que había surgido de manera natural. Era un vínculo que había sobrevivido al tiempo y la distancia. Esa noche, Juan se sentó frente al fuego reflexionando mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Recordó cada detalle del rescate, cada desafío que habían enfrentado juntos y cada gesto de gratitud y cariño que había recibido. Comprendió que su decisión no debía basarse solo en la sorpresa o en la emoción del momento, sino en la comprensión profunda de lo que significaba aceptar a estas mujeres en su vida de manera permanente. Era un acto de madurez y de amor, basado en confianza y respeto mutuo. Finalmente, después de horas de reflexión, Juan se levantó y se acercó a ellas. Sus ojos reflejaban la claridad y la determinación que había alcanzado. Les habló con sinceridad y tranquilidad, expresando que estaba dispuesto a aceptar su propuesta. No como un acto impulsivo, sino como una decisión meditada, basada en la comprensión, el respeto y el afecto que había crecido entre ellos. Les dijo que entendía la responsabilidad que eso implicaba, que estaba preparado para adaptarse y aprender, y que quería compartir su vida de manera genuina, formando un vínculo sólido y duradero. Las mujeres escucharon en silencio y luego sonrieron con alegría. La tensión que había acompañado los días anteriores desapareció de inmediato, reemplazada por una sensación de alivio, felicidad y expectativa. Juan comprendió que este momento no solo marcaba el fin de su indecisión, sino también el comienzo de un capítulo completamente nuevo, lleno de desafíos, aprendizaje y sobre todo de una conexión humana profunda y significativa. Ese clímax de la historia fue un instante de transformación. La decisión de Juan representó más que aceptar una propuesta. Simbolizó la apertura a nuevas experiencias, la valentía de enfrentar lo desconocido y la importancia de valorar la gratitud y los lazos humanos. Su vida ya no sería la misma, pero ahora estaba llena de posibilidades, amor y compañía, algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Mientras el fuego crepitaba y la noche cubría la hacienda, Juan y las mujeres compartieron una sensación de tranquilidad y expectativa. Sabían que los días siguientes traerían nuevos desafíos y oportunidades, pero también que estaban preparados para enfrentarlos juntos. La historia que comenzó hace 10 años con un acto de valentía ahora continuaba con una decisión que transformaría vidas y corazones, demostrando que la gratitud, la confianza y el respeto pueden crear vínculos que resisten el tiempo y la distancia. Y así, bajo el cielo estrellado del desierto, Juan comprendió que su vida estaba a punto de entrar en un capítulo completamente nuevo. La decisión tomada ese día no era solo un cambio en su rutina o en sus responsabilidades. Significativo y lleno de humanidad, recordándole que los gestos de bondad y los actos de valentía pueden resonar mucho más allá del momento en que ocurren, transformando vidas de maneras inesperadas y hermosas. Con la decisión tomada, la vida de Juan comenzó a cambiar de manera paulatina pero constante. Lo que antes era rutina se transformó en una serie de momentos llenos de actividad, risas y aprendizaje. Las mujeres apache, que habían llegado con respeto y paciencia, se integraron a la hacienda de manera natural, aportando no solo compañía sino también habilidades, experiencias y una perspectiva diferente sobre la vida que Juan nunca había considerado. La convivencia no siempre fue fácil, pero cada desafío los unía más, y pronto la hacienda comenzó a sentirse viva de una manera que hacía mucho tiempo Juan no había experimentado. Las mañanas empezaban temprano como siempre, pero ya no estaban marcadas únicamente por la rutina del ganado y las tareas de la hacienda. Ahora había charlas compartidas mientras alimentaban a los animales, risas al limpiar los corrales y pequeñas competencias amistosas sobre quién podía terminar las tareas más rápido. Las mujeres trajeron consigo conocimientos sobre la medicina tradicional apache, habilidades en el trabajo manual y una manera de mirar la naturaleza que fascinaba a Juan. Cada día estaba lleno de aprendizajes, y él, que había pasado tanto tiempo solo, comenzó a sentirse más completo, más conectado con la vida y con quienes compartían su hogar. A medida que pasaban los meses, las mujeres se adaptaron a la vida de la hacienda y a las costumbres locales, mientras que Juan aprendía sobre sus tradiciones y valores. Compartían historias alrededor del fuego por las noches,
Contaban cuentos de la comunidad apache y enseñaban a Juan canciones y juegos que habían marcado su infancia. Él escuchaba atento, absorbiendo cada detalle, sorprendiéndose de la riqueza de sus experiencias y de la fuerza que habían mostrado a lo largo de los años. La admiración mutua creció, y con ella un profundo respeto que se convirtió en la base de la nueva familia que estaban formando Porto Avia. La relación entre ellos no era perfecta, y Juan tuvo que aprender a equilibrar su independencia con la nueva dinámica familiar. Hubo días de desacuerdo y malentendidos, como ocurre en cualquier convivencia. Sin embargo, la comunicación abierta y la voluntad de comprenderse mutuamente hicieron que cada dificultad se resolviera de manera constructiva. Juan aprendió a ceder, a escuchar y a valorar las perspectivas de las mujeres, mientras ellas también se adaptaban a la disciplina y la rutina que habían caracterizado la vida de Juan durante tantos años. Este equilibrio, aunque delicado, fortaleció los lazos entre ellos y sentó las bases de una convivencia duradera. Uno de los cambios más significativos fue la transformación de la hacienda misma. Antes, Juan se ocupaba únicamente de su ganado y de mantener todo en orden. Ahora, con la ayuda de las mujeres, comenzaron a embellecer el lugar, plantaron huertos, organizaron jardines y construyeron espacios donde podían compartir momentos de descanso y conversación. Cada mejora reflejaba la colaboración y el esfuerzo conjunto, y cada rincón de la hacienda comenzó a contar una historia de unión, trabajo en equipo y creatividad. Juan se dio cuenta de que el lugar que había sido su refugio solitario ahora se había convertido en un hogar vibrante y lleno de vida. A lo largo de este tiempo también surgió la necesidad de enfrentar la opinión de vecinos y conocidos. Algunos miraban con curiosidad la relación poco convencional que Juan había formado con las tres mujeres. Había murmullos y especulaciones, pero Juan y las mujeres decidieron no dejarse afectar por las opiniones externas. Lo importante era la felicidad y la armonía dentro de su hogar. Con paciencia y coherencia, demostraron que su relación estaba basada en respeto, confianza y afecto mutuo, y que cada decisión se tomaba de manera consensuada y cuidadosa. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a aceptar su forma de vida y a respetar la fortaleza de los lazos que habían formado. La vida diaria estaba llena de sorpresas, aprendizajes y momentos de alegría. Los animales parecían disfrutar de la nueva energía que se respiraba en la hacienda, y Juan se sorprendía de cómo las mujeres encontraban soluciones creativas a problemas cotidianos. La combinación de su experiencia con la de ellas permitió optimizar las tareas del campo, mejorar la producción y mantener un ambiente armonioso. Cada día se sentía como una oportunidad para fortalecer los vínculos, aprender algo nuevo y disfrutar de la compañía mutua. Juan, que había pasado años en soledad, comprendió que la felicidad verdadera podía encontrarse en la cooperación, la paciencia y la apreciación de los pequeños momentos compartidos. A medida que pasaban los años, el vínculo entre ellos se profundizó aún más. Se apoyaban en cada decisión. Se apoyaban logros y aprendían a enfrentar dificultades juntos. Las mujeres no solo compartían la vida cotidiana, sino también enseñanzas de su cultura, historias sobre la importancia del respeto a la naturaleza y valores, que Juan adoptó con entusiasmo. Por su parte, él compartía conocimientos sobre el manejo de la hacienda, el cuidado del ganado y la disciplina que había adquirido con años de trabajo solitario. La convivencia se convirtió en un intercambio constante de experiencias y sabiduría. Además, la relación fortaleció la comprensión de Juan sobre la importancia del equilibrio entre independencia y vida compartida. Aprendió a valorar la compañía sin perder su sentido de identidad y responsabilidad, mientras las mujeres entendían la importancia de adaptarse a un entorno distinto al suyo. Esta armonía fue clave para que la convivencia prosperara, y poco a poco la hacienda se transformó en un espacio donde la colaboración y el respeto mutuo eran visibles en cada actividad, cada gesto y cada decisión tomada en conjunto. La felicidad que experimentaban no era solo emocional, también tenía un impacto tangible en la hacienda. La producción de ganado mejoró, los cultivos prosperaron, y la hacienda se convirtió en un ejemplo de cómo la cooperación y la confianza podían generar resultados positivos. La combinación de habilidades, experiencia y esfuerzo mutuo permitió que la vida en la hacienda fuera más eficiente y plena. Juan nunca había imaginado que un acto de bondad realizado 10 años atrás podría traer consigo una transformación tan profunda y positiva, tanto en su vida como en la de aquellos a quienes había ayudado. En este nuevo capítulo, Juan también descubrió la importancia de la paciencia y la adaptación. Cada día presentaba oportunidades de aprendizaje y cada desafío requería comprensión, diálogo y flexibilidad. Aprendió que la felicidad no es un estado constante,
sino un proceso que se construye con esfuerzo consciente, colaboración y la voluntad de enfrentar juntos los obstáculos. Las mujeres aportaban fortaleza, creatividad y sensibilidad, mientras que Juan aportaba experiencia, estabilidad y dedicación. Juntos, formaron un equipo sólido capaz de superar dificultades y disfrutar de los logros con una satisfacción profunda. Con el tiempo, la historia de Juan y las mujeres apache se convirtió en un ejemplo de resiliencia, confianza y armonía. Los vecinos y visitantes comenzaron a admirar la forma en que habían logrado construir un hogar basado en respeto mutuo, comprensión y afecto genuino. La hacienda, antes un lugar solitario, se transformó en un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración de la vida. Cada rincón contaba historias de colaboración, valentía y gratitud, recordando que los actos de bondad pueden tener consecuencias inesperadas y duraderas. A medida que los años pasaban, la relación continuaba fortaleciéndose. Los días estaban llenos de trabajo, risas, aprendizaje y afecto. Juan y las mujeres descubrieron que podían confiar plenamente el uno en el otro, enfrentar cualquier dificultad y disfrutar de la vida de manera conjunta. La experiencia les enseñó que los vínculos verdaderos se construyen con respeto, paciencia y voluntad de compartir, y que la gratitud y la bondad pueden transformar vidas de manera profunda y duradera. Finalmente, Juan comprendió que aquel rescate realizado hace 10 años no había sido solo un acto de valentía momentáneo, sino el inicio de una historia mucho más grande y significativa. La decisión de aceptar la propuesta de las mujeres había abierto la puerta a una vida llena de compañía, aprendizaje y amor, algo que él no había experimentado antes en su rutina solitaria. Cada día que pasaba en la hacienda era un recordatorio de que los gestos de bondad, incluso los más pequeños, pueden resonar a lo largo del tiempo y cambiar la vida de quienes los reciben y quienes los ofrecen. La hacienda, llena de vida y armonía, reflejaba la transformación interna de Juan y las mujeres. Los animales prosperaban, los cultivos crecían y los espacios compartidos estaban llenos de risas y enseñanzas. Cada actividad, desde el cuidado del ganado hasta la preparación de la comida, se convirtió en una oportunidad para fortalecer la relación y disfrutar de la compañía mutua. Juan, que había vivido años en soledad, ahora experimentaba la riqueza de una vida compartida, comprendiendo que la verdadera felicidad se encuentra en la conexión humana, la cooperación y la comprensión. Y así, bajo el cielo brillante del norte de México, Juan y las mujeres apache continuaron construyendo su vida juntos. La historia, que comenzó con un acto de valentía y compasión, se convirtió en un ejemplo de cómo la gratitud, la confianza y el respeto mutuo pueden transformar vidas, crear vínculos duraderos y llenar de sentido cada día. La hacienda ya no era solo un lugar de trabajo. Era un hogar lleno de amor, aprendizaje y armonía, recordando que la vida siempre puede sorprendernos de la manera más hermosa e inesperada.